Al intentar resolver una inecuación, hemos revisado en videos anteriores cómo las diferentes caracterizaciones del álgebra han hecho parte fundamental en la construcción de las mismas. Hemos analizado división sintética, teorema del residuo, teorema del factor, factorización, inecuaciones fraccionarias, entre muchas otras. En este espacio analizaremos 4 situaciones que aparentemente son básicas, elementales, pero que constituyen propiedades adicionales en el uso y solución de este tipo de expresiones. Para comenzar, intentemos resolver un sistema de inecuaciones como el apartado que tenemos planteado en este momento, en el cual se nos plantea resolver la inecuación 2x menos 1 mayor o igual que x más 2, inecuación número 1, y adicionalmente la inecuación número 2, que es 3x más 4 menor que 2x más 9. Desde el punto de vista del álgebra, significará que al resolver la primera inecuación y además resolver la segunda, tendremos que buscar los valores para x que satisfagan simultáneamente a ambas situaciones. Es decir, que en la solución del ejercicio será necesario plantear una intersección. Para ello, analicemos cuál es el comportamiento algebraico que tiene cada una de estas expresiones a partir de la manipulación de sus elementos. En particular, tenemos la primera inecuación, que es 2x menos 1 mayor o igual que x más 2. Si esta cantidad de x mediante la ley uniforme la pasamos a restar al lado izquierdo y de la misma manera el menos 1 lo pasamos a sumar al lado derecho, podríamos fácilmente comprobar que la cantidad x será mayor o igual que 3. Por otra parte, al revisar la inecuación o desigualdad número 2, es decir, la expresión 3x más 4 menor que 2x más 9, de la misma manera que en el caso anterior, podemos proceder mediante el uso de la ley uniforme. De esta forma, la cantidad 2x que está positiva la transferimos al lado izquierdo a modo negativo, y de igual forma, el más 4 que está positivo lo transferiremos al lado derecho de manera positiva. Al simplificar los términos semejantes, encontraremos entonces que la cantidad 3x menos 2x es equivalente a x, y que la expresión 9 menos 4 será equivalente a 5, razón por la cual la segunda inecuación o desigualdad se satisface para todos aquellos valores de x que son estrictamente menores que 5. Nos resta simplemente para esta primera situación intentar representar en la recta real la gráfica de la misma. Para ello, planteamos una situación como la siguiente. Encontramos los dos puntos críticos, el valor despejado 3 y 5. Dichos valores o puntos críticos los podemos identificar claramente en esta recta que va desde menos infinito hasta más infinito. Revisemos cómo tenemos el valor 3 con una bola cerrada, hecho que se deriva justamente de que en el enunciado del ejercicio o en el procedimiento analítico está acompañado de un igual. Mientras que el valor 5 está acompañado de una bola abierta debido a que en la parte algebraica o analítica no está acompañado de un signo igual. A continuación intentamos señalar en esta recta real todos aquellos números mayores o iguales que 3, es decir, los que están hacia la derecha. Al mismo tiempo indicamos y señalamos todos aquellos valores de x menores que 5, es decir, aquellos valores que están del 5 hacia el lado izquierdo. Al intersectar ambas situaciones o posibilidades, encontraremos entonces que el conjunto solución o el intervalo solución para este sistema de inecuaciones está dado por el intervalo que va desde 3 hasta 5. Recordemos que en 3 colocamos un corchete, mientras que en el valor 5 no podremos colocar un corchete sino un paréntesis, o en su defecto, como habíamos visto en oportunidades anteriores, colocaremos más bien un corchete abierto hacia el lado derecho que indicará que el valor 5 no está incluido en la solución de esta situación. En esta segunda situación, analizaremos la situación de una inecuación en la cual en el lado izquierdo de la expresión tendremos un trinomio, que una vez logremos factorizar nos permitirá encontrar los puntos o valores críticos. Para ello, debemos resolver la expresión x al cuadrado menos 5x más 6 menor o igual que 0. Intentemos
factorizar el lado izquierdo de esta desigualdad. Para ello, obtenemos, mediante uno de los casos de los trinomios, que no es precisamente el del trinomio cuadrado perfecto que habíamos analizado en otra situación, nos permite encontrar lo siguiente. Abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz cuadrada del primer elemento, es decir, x y x. Mediante una ley de signos, conservamos el signo del segundo término, del término central, al interior del primer paréntesis, mientras que en el segundo paréntesis colocaremos el resultado de la multiplicación de los signos del segundo y tercer término respectivamente, es decir, menos por más, menos. Y a continuación recordemos que podríamos intentar buscar dos números enteros que al ser multiplicados me den como resultado 6 y que al ser sumados me den como resultado 5. Dichos valores son el 2 y el 3. Y podríamos fácilmente comprobar que si una vez resolviésemos este paréntesis multiplicado por este otro, intentándonos devolver sobre la operación que realizamos, fácilmente regresaríamos al punto de partida. Ahora, al igualar esta expresión o esta multiplicación a 0, encontraríamos del primer paréntesis igualado a 0 un primer punto crítico, es decir, x igual 2. Mientras que el segundo paréntesis, una vez es igual a 0, nos permite encontrar un segundo valor o punto crítico. A continuación, estos valores o puntos críticos, que los hemos resaltado acá como PC, los vamos a ubicar en la recta numérica o recta real. Recordemos que es aquella que va desde menos infinito hasta más infinito. Ambos puntos críticos, tanto el 2 como el 3, podrán ir acompañados de una bola cerrada, o lo que se sustituye en la solución como un corchete, debido a que en el enunciado del ejercicio no hay denominadores y previamente pues viene acompañado de un signo igual. Mediante el análisis de valores o puntos de prueba, escojamos un punto de prueba al azar dentro de cualquiera de estas tres regiones. Si por ejemplo intentamos tomar un valor de prueba que esté en la región desde el 2 hacia la izquierda, dicho valor de prueba podría ser perfectamente el número 0, ya que por facilidad podríamos reemplazarlo sencillamente en la expresión. Si tomamos el 0 y lo llevamos a este valor y a este otro de x, encontraríamos entonces que menos 2 lo debo multiplicar por menos 3, generando un resultado positivo, es decir, más 6. Dicho signo positivo lo colocaremos en la región a donde pertenece el 0. Y habíamos mencionado en algunas otras oportunidades que podemos y debemos intercalar los signos. A continuación, signo menos en la región 2, mientras que en la región 3, una vez más intercalando, será el signo positivo. Ahora bien, como la desigualdad original que nos han planteado en el enunciado del ejercicio es una desigualdad negativa, es decir, una desigualdad menor que 0, y lo podemos apreciar en esta parte del enunciado, entonces vamos a escoger del intervalo de la recta numérica real aquellos intervalos que sean únicamente negativos para dar cumplimiento a la solicitud o condición del enunciado. Es decir, que escogeremos la región que va desde menos 2 hasta 3 como región solución. Es por ello entonces que hemos presentado que el conjunto solución está determinado por todos aquellos valores de x que pertenecen al intervalo cerrado en ambos extremos y que va desde 2 hasta 3. En esta nueva ilustración encontraremos los puntos críticos a partir de unos factores que previamente han sido calculados en el enunciado de la situación. Revisemos. Intentemos resolver la inecuación 2x menos 1 que multiplica a x más 3, que multiplica a x menos 2 y que hace que sea mayor o igual a 0. Para ello, y como punto de partida, analizaremos cada uno de los factores que componen esta inecuación y trataremos a partir de cada uno de ellos a encontrar el punto crítico. El primer factor, es decir, la cantidad 2x menos 1, una vez es equivalente o igualada a 0, nos permite despejar el valor de x. De esta manera pasamos el 1 a sumar al lado derecho y el 2 a dividir, encontrando como resultado que x es equivalente a 1/2. El segundo factor, es decir, la cantidad x más 3, una vez es igualada a 0, nos permite despejar el valor de x y determinar que esta cantidad que está sumando la podemos transferir a restar al lado derecho.
Y finalmente, y de forma análoga a los dos casos anteriores, tomemos el tercer factor, es decir, la cantidad x menos 2, la igualamos a 0 y una vez despejemos el valor de x, encontraremos que al transferir la cantidad negativa a positiva al lado derecho, nos determina que x es equivalente a 2. Es así entonces que hemos determinado 3 puntos críticos para la solución de esta inecuación. Ubiquemos a continuación estos valores sobre la recta real o recta numérica, respetando el orden jerárquico o el orden de ascendencia en el que deben de aparecer. Es decir, de izquierda a derecha hemos ubicado menos 3, 1 medio y 2. Formando así 4 regiones sobre la recta. 1, 2, 3 y 4 que señalamos a continuación. En cualquiera de ellas tomemos un punto de prueba. Propongo entonces que nos ubiquemos en la región que va desde menos 3 hasta 1 medio. Escojamos un valor de prueba, podría ser muy cómodo y muy práctico el valor 0. Si el valor 0, que pertenece a esta región 2, lo sustituimos en el enunciado original donde están ubicadas las x, encontraríamos que 2 por 0, 0, menos 1, nos da menos 1 el primer paréntesis. Luego 0 más 3 es equivalente a 3, que al multiplicarlo por menos 1 nos da como resultado menos 3. Y una vez más, al reemplazar el 0, pero en el tercer factor, encontraríamos que 0 menos 2 es equivalente a menos 2. Si la cantidad menos 2 la multiplicamos por el acumulado que traemos, que es menos 3, nos da un resultado en una multiplicación total de menos 6 unidades. Menos 3 por menos 2 más 6 unidades. Esas más 6 unidades, o ese signo positivo en particular, lo vamos a colocar en la región de donde hemos sacado el punto de prueba. Vemos claramente entonces por qué hemos colocado el signo más. A continuación intercalamos los signos a la derecha e intercalamos los signos a la izquierda de esta recta numérica. E intentaremos entonces determinar la solución definitiva de nuestro ejercicio. Y para ello será indispensable establecer cuál es la pregunta o el símbolo de desigualdad que aparece en el enunciado del ejercicio. En particular, nuestra situación hace referencia a todos aquellos valores que hacen que la expresión sea mayor o igual que 0, es decir, que sea positiva, razón por la cual en nuestra recta numérica tomaremos única y exclusivamente los valores que hayan quedado marcados con un más o un signo positivo. Al final entonces los hemos logrado marcar de nuevo acá en la recta. Notemos que hay una región que va desde menos 3 hasta 1 medio con el signo positivo y una región adicional que va desde 2 hasta más infinito también con el signo positivo. Ambas regiones las debemos unir con el propósito de establecer la solución del ejercicio. Es así entonces que a modo de conclusión podemos establecer claramente que la solución de nuestra inecuación son todos aquellos valores x que pertenecen al intervalo que va desde menos 3 hasta 1 medio, cerrado en ambos extremos. Podemos colocar el corchete debido a que en el enunciado original hay un igual. Y a continuación le vamos a unir el segundo intervalo, que es el intervalo que va cerrado en el valor 2 y que termina en más infinito. Recordemos entonces que esta solución a modo de intervalo también podría ser perfectamente representada por nosotros en la notación de conjunto. Finalmente, en el reconocimiento de las distintas inecuaciones y desigualdades que hemos resuelto a lo largo de estos prácticos ejemplos, presentamos a modo de conclusión la solución de una inecuación denominada inecuación irracional. Para ello, observemos el enunciado o planteamiento del ejercicio. En particular, nos hacen referencia a la necesidad de resolver la expresión raíz cuadrada de x al cuadrado menos 16 menor que 3. Para ello deberemos realizar diferentes análisis. En primer lugar, vamos a analizar cómo varían aquellos números o aquellas cantidades que hacen cierta la cantidad subradical. Es decir, tomemos la expresión que hace parte de la radicación o de la raíz cuadrada en este caso y que corresponde a la cantidad x al cuadrado menos 16. Sabemos que una raíz cuadrada existe siempre y cuando su cantidad interna sea mayor o igual que 0, porque de lo contrario, en caso de que fuese menor, diríamos entonces que la cantidad interna sería negativa y en consecuencia el radical no tendría solución en los reales.
En este orden de ideas, entonces, analicemos qué sucedería con la expresión planteada. Podemos factorizar la diferencia de cuadrados que presentamos en este momento, abriendo entonces dos paréntesis en forma de producto, extrayendo la raíz cuadrada a continuación del primer término y que ubicamos en ambos paréntesis, signos diferentes, uno más y otro menos, y finalmente la raíz cuadrada del segundo elemento, es decir, la de 16, para un equivalente de 4 y 4 unidades respectivamente en cada paréntesis. Conservamos ahora el signo mayor o igual a 0. Es de esta manera que podríamos determinar una primera solución, una solución que hace referencia a la variación de la variable x que está contenida en el radical. Y podríamos decir que esa variable x pertenece a un intervalo que va desde menos infinito hasta menos 4, incluyéndolo, debido a la presencia del igual, unido a un segundo intervalo que iría desde 4 hasta más infinito, incluyendo también el 4. La solución de este intervalo queda como ejercicio para cada uno de nosotros a partir de las nociones y ejemplos que hemos analizado en apartados anteriores. A continuación, tratemos de eliminar el radical, y para eliminarlo del enunciado original del ejercicio procederemos con el empleo u uso de una ley denominada la ley uniforme. Esta ley nos permite elevar al cuadrado en ambos lados de la desigualdad. Al elevar al cuadrado en el lado izquierdo y en el lado derecho de la expresión obtendríamos que en el lado izquierdo podemos quitar el radical, mientras que en el lado derecho la cantidad 3 elevado al cuadrado es equivalente a 9. Esta cantidad 9 la pasamos a restar al lado izquierdo junto con el valor menos 16. De esta forma obtendríamos entonces que la expresión x cuadrado menos 25 tendrá que ser menor que 0. Y mediante un proceso y análisis un poco similar al apartado número 1, procedemos a descomponer en dos factores mediante el caso de diferencia de cuadrados, y una vez resolvamos esta expresión mediante el método gráfico, queda como compromiso verificar que efectivamente nos conduce a una segunda solución, y que esa segunda solución son todos los x pertenecientes a un intervalo abierto que va desde menos 5 hasta 5. Recuerda lo que significan los corchetes abiertos hacia la parte exterior, es decir, como si hubiese presencia de un paréntesis, o en otras palabras nos recuerdan que el menos 5 y el 5 no están incluidos en la solución del ejercicio. Finalmente, entonces, dentro de esta última ejemplificación, intentemos intersectar la solución número 1 con la solución número 2 para poder determinar de esta manera la solución total del ejercicio. Gráficamente hemos representado algunos valores o puntos que se habían obtenido en el desarrollo del ejercicio. Así, por ejemplo, la cantidad menos 4, 4, menos 5 y 5 los podemos apreciar o visualizar sobre la recta que estamos señalando a continuación. Menos 5, menos 4, 4, 5. Y habíamos mencionado hace unos instantes que, por ejemplo, el valor menos 4 y 4, al estar acompañado por corchete, gráficamente sería equivalente a tener unas bolas cerradas, mientras que aquel valor que no tiene el corchete, sino que tiene un paréntesis, como en este caso, o el corchete que lo tiene abierto hacia la parte exterior, significa que los valores no están incluidos en la solución del ejercicio, razón por la cual ambas cantidades aparecen con una bola abierta sobre la recta numérica. Finalmente, entonces, la solución total o solución final del ejercicio es la intersección de la primera solución con la segunda. Y una vez podamos seleccionar o sombrear en la recta numérica, encontraríamos como, por ejemplo, la parte que está sombreada de color rojo es la región que va desde menos 5 hasta 5, mientras que el sombreado o el rayado que está en un color azul, un poco tenue o claro, hace referencia a la región que va desde 4 hasta infinito y desde menos 4 hasta menos infinito por su extremo izquierdo. De esta manera, entonces, vamos a tratar de determinar cómo podríamos entonces establecer la solución final del ejercicio. De esta manera, encontramos que el intervalo que va desde menos 5 hasta 4, que es una parte que estaría doblemente rayada, o que por lo menos le correspondería parte de lo rojo y parte de lo azul, lo vamos a unir con otro intervalo que también tiene una intersección, que va desde 4 hasta 5, por la misma razón, porque tiene sombreado parte roja y al mismo tiempo parte azul.
Y es así entonces que habremos encontrado la solución de nuestra inecuación irracional.